asma es una de las pocas enfermedades que, a pesar del avance de la medicina, está aumentando en todo el mundo, tanto en cantidad de pacientes como en gravedad. En la Argentina, hace 30 años, la padecían 3 de cada 100 personas. Hoy, en todo el país, la padecen a la edad de 6 años más de 17 niños de cada 100. Además, se la considera como la causa más importante de ausentismo laboral y de ausentismo escolar. Se desconoce con certeza cuál es la causa de este incremento, pero son varios los científicos que últimamente consideran que este aumento puede deberse a una educación inadecuada de la población acerca de esta enfermedad. Esto lleva a un subdiagnóstico del asma, es decir, muchas personas son asmáticas sin saberlo, lo que a su vez lleva a una falta de tratamiento o a un tratamiento inadecuado. Es por ello que uno de los objetivos prioritarios de Fundaler, la Fundación Argentina de Asma, es la educación de la población sobre esta enfermedad. Educación que permita que el asmático pueda llegar a curarse y, sobre todo, a tener una muy buena calidad de vida, objeto prioritario de la medicina moderna. Impactante lo que dijo el doctor Salmón, ¿no? El asma es una enfermedad mucho más importante de lo que uno cree, porque afecta a tanta cantidad de gente, ¿no es cierto? Así que creo que nos da para charlar un ratito sobre asma. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre asma y alergia? ¿Empezamos este camino juntos? El asma, ya conocida por los griegos, significaba jadeo, o sea, una sensación de falta de aire. Por otro lado, la alergia es una inflamación especial de los bronquios de origen inmunológico. Esta inflamación alérgica, cuando afecta a los bronquios, entonces es lo que se conoce generalmente con el nombre de asma. Los bronquios son tubos vivos cuya misión principal es la conducción del aire hasta los pulmones y al mismo tiempo la salida de este aire al exterior. Cuando estos bronquios están obstruidos en alguna forma, entonces hay una sensación de falta de aire que contribuye a lo que hoy día conocemos como asma. Esta obstrucción puede depender de 3 factores. Uno, la hinchazón, o sea, el edema interno de la pared bronquial. El otro es la contracción de un músculo liso que circunvala totalmente al bronquio en forma de anillo. Cuando este músculo liso se contrae, entonces se produce una mayor obstrucción todavía. El tercer factor que contribuye también a la obstrucción son las secreciones bronquiales en el asmático. Estas secreciones en general son secreciones muy viscosas que se adhieren fuertemente a la pared del bronquio y que impiden o dificultan mucho su expulsión. Este otro factor también contribuye a aumentar la obstrucción. De modo que la inflamación alérgica, que es el edema, o sea, la hinchazón interna de la pared, la contracción del músculo liso y el aumento de las secreciones viscosas, son los 3 factores que contribuyen a esta obstrucción y a la aparición del asma. ¿Cuáles son los síntomas principales que provoca el asma? Fundamentalmente son la sensación de falta de aire, también llamado disnea, la tos, la sensación de opresión torácica, el empeoramiento nocturno y a veces también por el ejercicio y la expectoración. Estos síntomas conjuntamente, todos ellos, o un número determinado de ellos, es lo que produce la sensación de asma. ¿Usted es mamá? Yo también. Entonces usted y yo tenemos un problema. ¿Cómo saber si nuestros chiquitos tienen asma? Pero hay una manera de averiguarlo. ¿Lo averiguamos juntas? Porque estos chicos suelen tener 2 o 3 o 5 o 10 episodios por año de lo que se llama una bronquitis desneizante, con silbidos en el pecho que traen un disconfort respiratorio
que es de distinta intensidad y que muchas veces puede llegar a ser necesaria hasta su hospitalización. Por supuesto que hay formas para decir si se trata de un asma o no. Una nebulización con un broncodilatador o una aerosolización con un broncodilatador, si revierte la situación rápidamente o en las horas siguientes de iniciado este cuadro, es una ayuda al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, hay que insistir en que hay otros métodos diagnósticos para ayudar a no confundir, como por ejemplo el realizar la famosa PPD para investigar tuberculosis, o hacer estudios de reflujo gastroesofágico para descubrir otro tipo de enfermedades vinculadas, o también pensar en el test del sudor para hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad fibroquística de páncreas. Esto entre las situaciones fundamentales. Sabemos que el asma es una enfermedad alérgica. Por lo tanto, hay muchos factores que la pueden provocar. ¿Cuáles? Para hablar de desencadenantes del asma bronquial, corresponde separar etapas de la vida. No es lo mismo un niño menor de 3 años aproximadamente a un puber, adolescente o un adulto joven o un adulto mayor. En la primera etapa de la vida, lo más que nosotros observamos como desencadenante de las crisis son las deficiencias inmunológicas transitorias, alimentos, la leche es uno de los alimentos más importantes, y las virosis respiratorias. Esas son condiciones que debe manejarla el médico alergista con conocimientos pediátricos, porque pueden pasar esa etapa y no tener más sintomatología. O bien pasar a la otra etapa, ya del niño mayor de 3 años, donde ha tenido tiempo de exponerse a alergenos ambientales, y allí vamos a encontrar con alta frecuencia el ácaro. El ácaro, que vive en el ambiente de la comunidad en todo el mundo, es un desencadenante muy importante. Le siguen también los problemas de los hongos ambientales, que conviven también dentro de las casas. Le siguen en menos frecuencia los alimentos. También tenemos las emociones. La parte nerviosa es fundamental para el desencadenamiento de la crisis, ya que estamos viendo y estamos tratando pacientes con una respuesta específica del bronquio ante estímulos exógenos. La emoción es uno de ellos. El ejercicio también es un desencadenante de las crisis, que también tiene que ser evaluado por el médico tratante. Otro componente importante son las infecciones que se agregan al proceso inflamatorio de base. Es sabido que la alergia es igual a inflamación, o sea, una especie de herida que se produce a nivel del labio bronquial. Esa herida, si no es tratada en forma inmediata, es un caldo de cultivo, y es importante tenerlo presente, porque al cabo de las 48-72 horas se contamina con bacterias habituales. Y es así que tenemos al paciente con episodio asmático que no mejora con la medicación habitual debido a que hay una infección agregada y que no ha sido tratada adecuadamente. El asma se puede diagnosticar, también se puede medir, y con métodos muy sencillos. ¿Escuchamos cómo? Las pruebas de la función pulmonar son indispensables tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de un paciente asmático. Pretender tratar a un paciente asmático sin valorar la función pulmonar sería como tratar a un hipertenso sin tomarle la presión, o a un diabético sin medirle la glucemia. Para poder medir la función pulmonar tenemos 2 métodos fundamentales. Por un lado, la espirometría forzada o estudio funcional respiratorio, que consiste en una aspiración máxima del paciente a través de un aparato que se denomina espirómetro, que mide la función pulmonar. Esto habitualmente se realiza en el consultorio del médico cada vez que el paciente concurre para una consulta de control. Por otro lado, existen aparatos más sencillos de menos valor, como el medidor de pico de flujo. El medidor de pico de flujo es un aparato portable que el paciente puede llevar consigo a su domicilio y efectuar mediciones seriadas, pueden ser por la mañana y por la noche,
y de esta manera controlarse y autoevaluarse el asma. Para eso el médico puede darle una planilla donde el paciente va a ir anotando los valores que obtiene. Esto se realiza efectuando una expiración máxima, fuerte y rápida sobre el aparato, el pico de flujo, y de esta manera el paciente, de acuerdo a tablas y a indicaciones precisas que le ha dado su médico, puede adecuar la medicación a los valores reales que en ese momento tiene de su función pulmonar. Todos los días estamos expuestos a factores en el medio ambiente que no podemos controlar. Sin embargo, dentro de nuestros hogares hay elementos que sí podemos controlar. Dado que la contaminación del medio ambiente es tan elevada, uno de los pilares en esta cruzada por disminuir la cantidad y la severidad del asma está relacionada con el control del medio ambiente, particularmente el control del medio ambiente doméstico, del medio ambiente hogareño. Una de las buenas medidas que logra disminuir la cantidad de ácaros es llevar adelante un programa de control medioambiental que facilite la disminución de estos agentes capaces de producir inflamación de la vía aérea. Una recomendación muy aceptada actualmente es que las mujeres durante el embarazo y luego de haber tenido su niño no fumen, porque se ha mostrado claramente que existe una asociación entre el consumo del tabaco y la aparición de obstrucción bronquial sibilante en los niños pequeños. Otro factor es el vinculado a las mascotas domésticas, particularmente los gatos y los perros. Estos, a través de sus epitelios, de su saliva, producen sustancias capaces de inducir sensibilización en las personas y, consecuentemente, inflamación de la vía aérea. Ya sabemos un poquito más de asma, ¿no? Entonces ahora hablemos de tratamientos. El tratamiento farmacológico, básicamente, tenemos dos tipos de drogas. Lo que se llaman drogas aliviadoras, que son las drogas que van a solucionar el broncoespasmo en el momento que esté. De estos, los más conocidos son los beta-agonistas, que son medicamentos que dilatan muy rápidamente el bronquio, que se pueden usar en distintas formas, en aerosol, en nebulizaciones, por vía oral. Si bien son los conocidos aerosoles broncodilatadores, estas drogas actúan, como yo ya dije, muy rápidamente y tienen muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, son temidas por muchos pacientes por pensar que pueden ocasionar la muerte por asma. Los pacientes graves que mueren por asma en general mueren por falta de tratamiento y no por exceso de tratamiento. Yo hablé de la prevención. Las drogas que usamos para prevención o drogas controladoras, tenemos dos grandes grupos, el llamado cromoglicato o cromoglicato disódico y los corticoides inhalados. El cromoglicato es una droga que es poco efectiva en algunos pacientes, no es efectiva en todos los pacientes, sin embargo, en los que es efectiva sirve porque tiene una actividad antiinflamatoria y preventiva importante y es muy usado en los chicos, porque tiene la ventaja de tener muy pocos efectos secundarios. Los corticoides inhalados, en dosis bajas, tienen también muy pocos efectos secundarios y son bastante más efectivos que el cromoglicato, y han revolucionado el tratamiento del asma al permitir un control mucho más efectivo de los síntomas y prevenir, además, el daño que el asma provoca en los bronquios. Para el asma usamos mucho los aerosoles. Sin embargo, esto a veces nos trae dificultades de coordinación. Ahora hay muchos métodos que nos enseñan a utilizarlos mejor. Los aerosoles son mecanismos muy precisos que liberan dosis exactas, pero el paciente requiere tener un entrenamiento muy correcto para poder sacar el mejor rendimiento de ellos. Vemos en pantalla a un reconocido autor norteamericano que trabajó y colaboró con la Fundación de Asma de Estados Unidos para producir este video donde observamos cómo a través de 3 modalidades podemos utilizar estos aerosoles.
Uno de ellos es con boca cerrada, el segundo es una modalidad con boca abierta y el tercero es una modalidad con boca cerrada y aerocámara o espaciador. La aerocámara permite que el paciente pueda sacarle un rendimiento mayor y que aquellos pacientes que no pueden colaborar para facilitar su uso puedan utilizar aerosoles. La aerocámara permite corregir errores de coordinación y aún en niños muy pequeños y en lactantes se puede utilizar este tipo de medicación. Los aerosoles deben seguirse para su uso una técnica muy precisa. Primero hay que agitarlos bien. Segundo, el paciente tiene que hacer una exhalación profunda, proceder a inhalar y en el momento que empieza su inhalación, lentamente disparar el aerosol y lentamente ingresar el medicamento. Tal como vemos en esta película, si la inhalación es muy violenta, el medicamento queda pegado en la pared posterior de la faringe, lo vemos acá marcado en blanco, y el aprovechamiento del mismo es muy bajo. Si la inhalación es más lenta, las partículas pueden penetrar profundamente en la vía aérea. Las aerocámaras facilitan esta tarea, permitiendo que el producto pierda tamaño, que se deseque y que al inspirar más lentamente puedan penetrar profundamente en la vía. El asma, como todas las enfermedades, tiene sus diferentes grados de severidad y cada uno de estos sus características propias. En la última reunión mundial que se hizo entre especialistas de asma de todo el mundo, se clasificó un poco esquemáticamente al asma en asma leve, moderada y severa. En el asma leve, los pacientes presentan síntomas esporádicamente de no mucha intensidad y requieren únicamente en esos casos una medicación sintomática. El resto del tiempo los pacientes transcurren su vida en forma absolutamente normal. En el asma moderada, los síntomas ya son de alguna mayor intensidad, ocurren con mayor frecuencia y los pacientes requieren una medicación de base continua, diríamos que preventiva, para evitar las crisis. En cambio, en el asma severa o grave, ya acá los síntomas son continuos, perturban la vida normal del paciente y requieren una medicación intensa. Y en algunos casos, en algunos por suerte pocos pacientes, estos pacientes adquieren lo que se llama corticoidiodependencia. ¿Qué es esto? Que para andar bien estos pacientes necesitan recibir corticoides, y no los corticoides inhalados, que no tienen ningún tipo de efecto colateral, sino necesitan corticoides en forma general, ya sea por vía oral o en forma inyectable, con todos los problemas que trae la administración prolongada de esta medicación. Y es en estos pacientes que también existe el riesgo de algo que desgraciadamente ha ido aumentando en estos últimos años, y que es la muerte por asma. Las tasas de mortalidad por asma han sufrido incrementos notables a partir de la época de 1960 en adelante en diversos países como Australia, Nueva Zelanda e inclusive en Inglaterra. La realidad local ha sido analizada por diversos autores y durante 10 años, analizando las tasas de mortalidad, la tasa bruta de mortalidad por asma en Argentina, podemos afirmar que en Argentina fallecen aproximadamente 1000 personas por asma por año. Estos valores, relacionándolos con la prevalencia de asma en Argentina, el número de pacientes que padecen asma, son elevadas estas tasas, y esto es motivo de un análisis por todos aquellos que estamos involucrados en el tratamiento del asma. Indudablemente el asma bronquial es una enfermedad que tiene características leves, moderadas y severas, y es fundamentalmente en los asmas severos en quienes o en cuales no se desarrolla un tratamiento adecuado, donde
estos pacientes evolucionan progresivamente hacia un deterioro marcado de la función pulmonar y finalmente a la muerte. ¿Y si practico deporte y si soy asmático? ¿Esto puede ser perjudicial para mi salud? En ese sentido, ha habido un gran cambio en los conceptos, porque hasta hace algunos años, no muchos, al asmático se le proscribía totalmente la realización de ejercicios y por ende de deportes. Esto era debido a lo que se llama el asma inducido por el ejercicio. El ejercicio de por sí es capaz de provocar una crisis de asma. En la actualidad sabemos que esto no solamente ha cambiado, sino que existen medicamentos que pueden llegar a controlar, administrados previamente al ejercicio, pueden llegar a controlar totalmente la aparición de la crisis de asma. Eso en los deportes como el fútbol, como en la carrera, como en el ciclismo. Esto se puede conseguir con algunos medicamentos como los dilatadores beta-2 agonistas y el cromoglicato. Administrado previamente se consigue que el ejercicio se realice sin ataque de asma, sin fatiga, y secundariamente, a medida que el paciente se va entrenando, el chico va adquiriendo un endurecimiento por el ejercicio, cada vez se puede reducir más la ingesta previa o la administración previa de estos medicamentos, y el ejercicio se puede realizar siendo no solo realizable, sino que además puede ser muy beneficioso. La prueba la tenemos en la cantidad enorme de atletas olímpicos que han llegado a las Olimpiadas a punto de partida de que eran asmáticos, les indicaban hacer natación, algunos otros tipos de deporte, y gracias a eso, al entrenamiento especialmente, pudieron llegar a hacer medallas de oro en algunas Olimpiadas. En nuestro país también algunas figuras importantes del deporte y del espectáculo son asmáticos y pueden realizar perfectamente su actividad a pesar del hándicap que significa el tener esta afección, aunque esta obviamente está perfectamente controlada por el tratamiento. Bueno, ahora ya sabemos bastante más de asma, ¿no? ¿Qué nos hace bien? ¿Qué nos hace mal? ¿Cómo podemos tratarnos? Pero si todavía tiene alguna duda, venga a Fundaler. Lo esperamos. Thank you.